Buenas tardes. Esta es una clase que viene a sintetizar conceptos y criterios de diseño de distintos tipos de estructuras que se van construyendo a lo largo de un canal de riego. Voy a proceder a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, genéricamente, las estructuras que nosotros diseñamos y disponemos para conducir agua reciben el nombre de obras de arte. Ya no se rían ni caigan en la simplicidad o la estupidez de algunos periodistas que una vez escucharon a un director de obra hidráulica hablar de las obras de arte y se murieron de la risa porque ellos pensaban que se trataba de una obra de arte de este tipo. Esto viene de la tradición. Recuerden que yo le he dicho muchas veces que la hidráulica chilena y en general la ingeniería hidráulica a nivel mundial tiene fuertes tradiciones. Y esto se remonta a la civilización egipcia, a la civilización sumeria. Les recuerdo que la ingeniería hidráulica es una de las ingenierías más antiguas que maneja el hombre en su civilización y que la civilización se debe al arte de la ingeniería hidráulica. Entonces, la obra hidráulica, las obras de arte en hidráulica nos referimos a aquella infraestructura que está diseñada para gestionar el agua. Así que todo lo que construyamos en un canal, ya sean compuertas, cajas de distribución, vertederos, genéricamente se llaman obras de arte. ¿Ok? Ahora, el diseño de la estructura requiere básicamente de tres conceptos. El primer concepto es el control del eje hidráulico. Y el control del eje hidráulico, aquí nos vinculamos con los apuntes del curso de hidráulica. Esta asignatura de diseño de obra hidráulica es directamente continuación de las asignaturas de hidráulica, hidrología y construcción de obra hidráulica. Perdón, construcción general. Se me olvidó el nombre. Entonces, ustedes en esta asignatura van a, se van a ver aspectos de estas tres asignaturas que ya la han tenido. Hidráulica, que la tuvieron conmigo, hidrología, que la tuvieron con el profesor Kroc, la mayoría de ustedes al menos, y construcción general, que la tuvieron con la profesora Aguilar. Entonces, el criterio particular para cada estructura lo podemos sacar de los libros. Les he compartido un libro muy bueno de don Horacio Meri. Hay otros libros que están también en la literatura, que se lo he subido en Canva, y hay muchos más que ustedes podrán encontrar a lo largo de mucho tiempo. Pero como les digo, los criterios de diseño son control del eje hidráulico, evitar socavación y erosión, por eso que he dado tanto énfasis en ese aspecto, y finalmente control de sedimento. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ir avanzando en ese sentido. Lo primero que vamos a hablar son estructuras de control y distribución de agua. Básicamente, nosotros tenemos un sistema de canal en que las aguas se conducen de acuerdo a los derechos de aprovechamiento de agua. Primera palabra que aquí es sumamente importante. Los derechos de aprovechamiento de agua se refieren a la cantidad de agua que una persona puede usar. No es un caudal fijo como muchas personas piensan, sino que lo que se fija es el caudal máximo que uno puede extraer del río, pero posteriormente, si hay menos agua, se utiliza un agua en una proporción, y eso se llama prorrata. Entonces aquí tenemos una imagen de una estructura de distribución de agua, de acuerdo a los derechos de agua, que es una estructura clásica chilena que se llama el marco partido. En la literatura les dejo este apunte muy antiguo que lo escribí hace muchos años, siglo pasado, de hecho, literalmente hablando, y habla de algunos conceptos de diseño de marcos partidores de barreras, que son los más comunes que se usan aquí en, en los canales de Chile, Chile Central. Los marcos partidores son estructuras que nos permiten dividir el flujo de agua en un flujo entrante, que es el que viene, entra a la estructura, el pasante sale por el canal principal
y el saliente es el que sale a una entrega o un derivado. Aquí hay dos tipos de marcos partidores, el tipo con hoja y la boquera lateral, que es cuando se trae un caudal muy chico. Hoy en día la boquera lateral, la verdad es que ya casi ni se construye, y el marco partidor se construye mucho menos, sencillamente porque ha ido evolucionando el concepto de mercado de agua, pero vamos a ir hablando sobre eso. Tradicionalmente los marcos partidores han existido desde casi 100 años. Aquí tenemos una vista de un marco partidor de barrera. Tenemos, como pueden ver, un entrante, que es el canal grande que viene acá, un saliente, que es esta que viene acá, que está saliendo por el canal principal. Perdón, me equivoqué, siempre me ataca la dislexia en estas presentaciones, sobre todo. Este es el pasante, el entrante, el pasante y dos salientes, este y este. ¿Se fijan? Entonces hay dos salientes, por lo tanto hay dos barreras, dos agujas. Una barrera que genera una caída hidráulica, eso lo vimos. En el curso de hidráulica vimos cómo calcular la altura de la barrera. Y esta es la razón por la cual. La aguja se coloca y el ancho de la aguja, el ancho de los salientes y el ancho del pasante se calcula en función de los derechos de aprovechamiento de agua. O sea, todo esto calza aquí. Aquí hay otras imágenes de Marco Partiori. Esta me encanta, esta foto, que fue de pura suerte, pero aquí se ve la caída hidráulica, ¿se fijan? Y la aguja funcionando perfectamente. No es lo común es que caiga basura y se genera algún grado de turbulencia. Entonces, hay una persona en la administración de los canales, que es muy importante, que se llama el celador. Y el celador es aquella persona que va recorriendo el canal limpiando y evitando que se generen estos problemas de acá. Entonces, el canal lo idealmente debería funcionar de esta forma limpia. Y aquí nuevamente tenemos el canal que se divide en entrante, el pasante y un saliente. El saliente se cambió, antiguamente tenía una salida acá, eso se cerró y ahora viene por acá. ¿Se fijan? Entonces yo tengo que diseñar la barrera para producir la caída hidráulica y el ancho lo diseño de acuerdo a los derechos de agua, como les dije. Aquí tengo otra vista, esta es una zona, camino entre Pueblo Seco y la Ruta 5. Hay una curva y adivinen cómo se llama el sector, los marcos. Y se refieren a estos marcos. Aquí tengo un marco partidor, aquí viene el entrante, pasante, saliente uno, saliente 2 y el saliente 2 se divide en saliente 3 y saliente 4. ¿Se fijan? Entonces, esta era la zona de los marcos. Estos son canales Río de Guillén. Aquí hay otro canal que vi. Esta foto está tomada, estos son canales del Laja, está cerca del Salto del Laja. Aquí tengo un pequeño saliente, se fijan, es un poquito de agua el que sale. Ahí está la aguja y ahí sale, y aquí sale a un estanque donde están una bomba y un sistema de succión de agua. Entonces, este es el entrante, el pasante y el saliente, que es bastante chico. Entonces, en el apunte ustedes pueden ver cómo calcular la grada. La única cosa es interesante de los cálculos hidráulicos es la estimación de las pérdidas de carga. En muchos casos, la estimación de la pérdida de carga viene por fórmula empírica. En el caso del marco partidor hay una fórmula empírica que la definió don Francisco Javier Domínguez hace casi 100 años, y que es más o menos un 15% de la altura de escurrimiento. Y ese más o menos lo usamos y ha funcionado bien durante casi 100 años. Aquí está la pérdida de carga. ¿Se fijan de la altura del pasante? Entonces, ustedes pueden seguir este cálculo, no lo voy a pasar aquí con el detalle, pero aquí está detalladamente cómo hacer el cálculo, está en el apunte que les dejo a su disposición. Está en cálculo. Las particiones se hacen en función de los derechos del canal entrante, derecho del pasante, derecho del saliente. ¿Se fijan? Hay que tener claridad sobre los derechos de agua.
y se hace una pequeña corrección por roce en los bordes del canal. Los tipos de grada en general son, la gran mayoría son de arista viva, constructivamente mucho más fácil, pero con la cantidad de sedimento al final siempre va a haber poco redondeo, pero en general la arista viva y la aguja se coloca a 1,5 veces la altura crítica sobre la barrera. Eso es lo que uno tiene que calcular. Aquí hay algunas estructuras, detalles de un dibujo que hizo mi querido profesor Antonio González. Era un artista, don Antonio. Qué lindo los planos, fíjense. Todo hecho en papel diamante con tinta china. Espectacular. Muy lindo los planos. Tengo varios planos de estos que se los puedo compartir. Principalmente lo estoy colocando aquí por el valor sentimental de este gran profesor que fue don Antonio. Ahora, el tema de los marcos partidores es una estructura que se desarrolló a principios del siglo XX. Culturalmente ha sido muy aceptada. Aquí les recuerdo esta zona que se llama Los Marcos, por el web, pero la verdad es que están quedando obsoletos. Están quedando obsoletos principalmente por el mercado del agua, por el hecho de que hay una agricultura más dinámica que permite, por ejemplo, un señor que tiene una producción de trigo, él cosecha el trigo, qué sé yo, en diciembre, y les va a quedar enero, febrero, sin usar el agua, pero con un sistema rígido como los marcos partidores no tiene más opciones. Entonces, existe la posibilidad de arrendar agua en momentos críticos, por ejemplo, para la gente con frutales. La irrupción de la agricultura de frutales a principios de los 80 cambió la regla del juego, porque hoy en día podemos jugar con la agricultura de rotación, la agricultura anual, por ejemplo, el trigo, la remolacha. Puedo dejar campos sin cultivar en caso de un año seco, pero en el frutal tiene que estar plantado 20 años, tiene que sobrevivir. Entonces eso ha generado una dinámica distinta. La mega sequía colaboró mucho con hacer la puesta en valor del agua. Entonces, frente a eso, el marco partidor ha ido cambiando y ha entrado más el concepto de las cajas de distribución basadas en compuertas. Esta es una foto de una caja de distribución del canal Maule Sur, enorme, muy linda la estructura, pero en general las compuertas son estructuras que nos permiten controlar el caudal que va pasando en un canal y el que puede derivar hacia un saliente. Esto lo vimos en los apuntes de hidráulica. Entonces, hay distintos tipos de compuertas. Este es un proyecto que hice hace más de 33 años atrás, 35 años atrás. Qué manera de pasar el tiempo. Y ahí tengo compuestas de tablones, que era un poco la tecnología que se usaba en en los 90. Compuertas de tablones, había que hacer una fundación, unos soportes y ahí se iba colocando tablones. Bueno, en los años 2000 se construyó el canal La Jaliguillén. Aquí podemos ver algunos sistemas de compuerta. Aquí tengo una compuerta que entrega agua a un saliente. Esto no es una posita de agua, aquí sigue con un entubado hacia allá. El canal está entubado para allá. Y aquí tengo el entrante y aquí está el pasante. Entonces, ¿se fijan? Esta compuerta y aquí puedo ponerla, tengo la posibilidad de colocar tablones si es que en algún minuto necesito peraltar esta parte del canal o bien no entregar agua hacia acá. Entonces, esto es una caja de compuerta bastante primitiva. Ahora, esta es una caja de compuerta un poco mejor. Es bien simple. Fíjense que aquí tengo una compuerta deslizante. Es la evolución de los tablones que le hablaba recién. Aquí tengo una compuerta deslizante de acero, en que yo la saco de acá y la coloco acá. ¿Se fijan? O sea, aquí es básicamente una función binaria. El agua pasa hacia allá o pasa hacia acá. Aquí tengo otro sistema de compuerta. La foto un poco borrosa por la ampliación, pero aquí hay algunos elementos que son importantes que quería destacar. La estructura de la compuerta. La compuerta tiene que tener un volante que nos permite maniobrarla, abrir y cerrar la compuerta a nuestra discreción. Hay un soporte estructural de acero. Aquí hay una soldadura bastante malita, pero podemos ver, en general voy a tener una espiga aquí que tiene un hilo. El hilo tiene que ser cuadrado, chiquillos, para que
se mueva relativamente rápido. ¿Por qué insisto en eso? Porque a mí, cuando recién estaba trabajando, no tenía idea de estos elementos de máquina y me vendieron un hilo triangular y la verdad es que fue un cacho. Así que ahí lo aprendí por las manos. Otra cosa, en la espiga se conecta la compuerta con un perno, no va soldado. ¿Por qué? Porque aquí siempre hay tensiones y el perno nos permite ciertos grados de libertad. Entonces eso le permite que si se tranca aquí por un lado, el sistema sea menos rígido y se pueda subir y bajar. Entonces es recomendable que aquí la unión sea pernada. Entonces aquí tengo distintas compuertas, cada una viene con un marco, con su volante. La gracia de esta estructura es que pueden ser prefabricadas. Entonces uno las encarga a un taller y después las monta. Aquí hay un sistema de compuertas prefabricadas. Se fijan que ahí está la compuerta y viene para montarlo. Esta es mucho más elegante que la anterior. Pero esa es la idea. Yo puedo desarrollar estructuras prefabricadas. Aquí hay un ingeniero civil agrícola, Sebastián, que administra los ríos de Guillín. Aquí hay otro ingeniero civil agrícola que algún día espero que se titule. Y aquí tengo una compuerta. Y este es un sistema Rubicon, que son las cajas de distribución accionadas por motores. Entonces, esta es una compuerta de cierre. Ahí tengo nuevamente el volante, la espiga. Y aquí tengo una compuerta tipo Rubicon, que es una mezcla entre compuerta y vertedero. Si termina eventualmente, si se dan las condiciones, vamos a poder ir a visitar alguna de estas estructuras. Aquí tengo un sistema de compuertas de Río Ñuble, todas accionadas son sistemas de compuertas Rubicon. Como les digo, eso combina el concepto de compuerta y vertedero. Ahora, volviendo a los vertederos son estructuras que nos permiten controlar el nivel de agua. Aquí tengo también un sistema de distribución de agua. Aquí tengo compuertas, agua saliente, aquí viene el entrante, y el pasante viene acá. Ahora, ¿por qué este tiene esta forma particular? Este es un vertedero lateral, es muy largo, y al ser el vertedero muy largo, esto también lo vimos en hidráulica, nos permite que pase una gran cantidad de caudal con una pequeña altura, un pequeño cambio de altura. Entonces, de esa forma las compuertas controlan mejor el caudal que se entrega al saliente. ¿Se fijan? Esto es el canal Laja. Aquí está la ecuación del vertedero, ahí está el desarrollo del vertedero, este es el coeficiente de descarga y la altura. Entonces, si yo esto lo alargo, los caudales cambian con menos cambios de altura. Tengo distintos tipos de vertederos, entonces digo el vertedero frontal y el vertedero lateral. El vertedero lateral me permite jugar con el largo, jugar con largos de desarrollo y de esa forma controlar la altura. Una aplicación de eso que es frontal, pero que se juega con el largo, son los vertederos tipo pico de pato, que se fijan acá de esta forma, y esto me permite mantener este nivel, y aquí hacia el lado hay una compuerta que saca agua un saliente. Esta foto corresponde al canal matriz DIWA. Otro tipo de estructura de obras de arte son los sifones, las canoas de los sifones. El canal en general va a ser una estructura bastante estándar, pero hay ocasiones en que tenemos que cruzar depresiones del terreno y en ese sentido lo que se hace es construir una estructura que pase el canal sobre la cota del terreno, en ese caso sería una canoa, o a presión bajo la cota, que sería un sifón. Aquí vamos a ver alguna imagen de canoa. Esto es interesante, lo vamos a volver a ver después. Estas son las transiciones. Para poder conectar el canal con la estructura, tengo que hacer transiciones. Hay un capítulo específico sobre este tema en el libro de Horacio Meri, y aquí vamos a ver que hay que controlar el ángulo. ¿Para qué razón? Para evitar turbulencia y para reducir la pérdida de carga. Nuevamente, turbulencia, erosión, socavación y pérdida de carga. Aquí hay algunos ejemplos de madera, de canoas, perdón. Aquí hay una canoa de madera, me encanta esta foto, esta es una canoa muy linda que encontré un día en terreno. Una canoa no tan linda, pero que tiene ciertos años de historia, como pueden ver. Canoa de hormigón, otra canoa de hormigón, y aquí hay distintos tipos de canoas.
Las canoas de madera ya es poco común encontrarlas. Hoy en día el acero ha ido reemplazando la madera o el hormigón armado. Donde el acero, en este caso, por ejemplo, particular, podría reemplazarse la madera por acero. Es mucho más fácil de mantener. Esta canoa debe tener 50 años, por eso es que antiguamente quizá se hizo madera, pero aquí honestamente, chiquillo, esto está pintado con aceite quemado, así que olvídense, esta cuestión hoy en día no se hace. Esa estructura se reemplazaría por acero hoy en día. Otro problema de canoa de madera, se fijan en el tema de la mantención. Eh, Hay de todo en la Viña del Señor, aquí vamos a ver un ejemplo de una canoa hecha con tambores de aceite. Tampoco es lo ideal. Hoy en día eso no es posible hacerlo para los proyectos serios. Ahora, las canoas pueden tener un problema. Aquí la importancia del cálculo hidráulico. Esta es una canoa del sistema Biobío Negrete. ¿Y qué es lo que ocurrió con esta canoa que se rebalsa? El problema es que el canal agua abajo empezó a tener problemas de rugosidad de manio. Básicamente, ¿por qué? Porque aparecieron plantas acuáticas que redujeron el coeficiente de rugosidad de manio. Al disminuir el coeficiente de rugosidad de Manning, pierde capacidad de conducción el canal, entonces el caudal que venía no es capaz de ser conducido por el canal y la canoa rebalsada. Es un problema de mantención. Y eso genera una dificultad porque aquí abajo se va a producir socavación por el impacto del agua que rebalsa. Entonces tuvieron que arreglar el canal. Algunas veces a la salida de un sifón, por ejemplo, este es un ejemplo que está en el curso de hidráulica también, vamos a colocar algunas decisiones como colocar estas compuertas. Al cerrar esta compuerta me peralta el canal, produce un eje hidráulico ascendente, un peralte, y eso me va a peraltar la salida de un sifón, en este caso particular en un sifón, y eso se propaga hacia atrás, cambia la condición hidráulica. Entonces tengo que hacer el cálculo hidráulico. Y en los sifones tengo que hacer el cálculo hidráulico porque tengo que asegurar dos cosas, que, bueno, lo que principal que tengo que asegurar en un sifón es que lo que entra salga. Tengo que darle velocidad al agua dentro del sifón para que arrastre cualquier cosa y no se me acumule sedimento aquí en la parte baja, ¿se fijan? Eso sería un problema. Entonces, se recomiendan velocidades del orden de 2 a 3 metros por segundo dentro del sifón. Eso significa hacer estructura de transición y controlar el eje hidráulico con las pérdidas de energía. Para evitar que entre cualquier cosa, este es un sifón que encontré abandonado en este minuto, se coloca, por ejemplo, aquí una cámara de reja. Entonces aquí se evita que entre basura grande, un perro o una vaca muerta al sifón. Y no está ya lo de la vaca muerta. Por ahí tengo fotos de una vaca que queda atrapada en un sifón y he encontrado en Punta Arenas cadáveres de animales dentro de canales de río. Entonces, eso es un hecho. Entonces, son estructuras largas que están en el campo y pueden pasar cosas. Entonces, para evitar que se tape el sifón, hay que colocar una cámara de reja a la entrada. Este sifón Biobío Sur, el canal Biobío Sur, es una tremenda estructura, tiene 3 metros de diámetro y el agua pasa a 3 metros por segundo, es una estructura enorme. Esta es la cámara de entrega. ¿Se fijan? Entonces hay una transición, aquí pasa el flujo de superficie abierta a superficie a presión y aquí está la cámara donde está entrando el agua. Estas son apuntes del cálculo hidráulico del derivado Rigüe. Esto está en el curso de hidráulica, lo tengo aquí repetido, así que lo pueden ver, no voy a entrar en detalle. Esta era la historia, aquí viene el sifón, cruza la línea de tren, cruza el camino y ahora se está alargando porque hay una ampliación de la carretera acá. Y al otro lado están las compuertas que les mencionaba, esta es la vista del sifón agua arriba y esta es la vista del sifón agua abajo. Entonces lo que ocurre es que al colocar unas compuertas, aumentaba la carga y el canal tenía que peraltarse y se salía por este lado. Entonces, al final hay que controlar el eje hidráulico. Los detalles constructivos son importantes, pero hay que calcular el eje hidráulico. Y una parte importante para ese cálculo son las transiciones. Aquí tenemos una imagen de una transición a un sifón. Me parece que es el sifón palpal. Entonces las transiciones cambian la sección de una sección que venía el canal, por ejemplo trapezoidal, a un sifón que es circular o una canoa que es rectangular. Entonces tengo que hacer un diseño geométrico. Esto está en el libro de Meri, ustedes lo pueden revisar.
están las fórmulas para el análisis de pérdidas de carga en las transiciones. Ahí hay unos coeficientes. Ustedes lo pueden ver después. Ahora, para evitar que pase la basura están las rejas. Y las rejas requieren limpieza, porque si no se tapan y el canal se sale. Hemos tenido casos del canal de la Luz que se inundaba por la avenida Vicente Méndez. Entonces, ahí nuevamente cae la persona que es el celador, el que tiene que mantener esto limpio. Aquí tengo algunas rejas a la entrada de sifones, ¿se fijan? Entonces también tienen pérdida de carga las rejas y también don Horacio hizo su cálculo. Las alcantarillas es otro tipo de estructura. Las alcantarillas son estructuras que nos permiten que un camino cruce un canal, porque un canal pase por debajo de un camino. Me encanta esta foto, esta está tomada de la internet, por supuesto, pero ahí vemos una alcantarilla clásica con una mampostería de piedra. Aquí la típica alcantarilla con un tubo de acero, tipos de alcantarilla. Las alcantarillas hoy en día se pueden hacer con estructuras prefabricadas. Aquí hay una construcción de una alcantarilla, se fijan, aquí hay un camino, aquí se está construyendo un terraplén, entonces aquí está la transición de entrega y la transición de salida, y aquí se está haciendo la compactación. Básicamente un tubo. Entonces tengo que hacer ese cálculo hidráulico. Aquí hay alcantarillas prefabricadas de hormigón. Hoy en día en hormigón comprimido venden alcantarillas prefabricadas y en el manual de carretera están las dimensiones para el cálculo estructural. Lo que nosotros tenemos que hacer es cálculo hidráulico considerando las condiciones hidráulicas. Y esto es lo interesante de la alcantarilla, que puedo tener distintos tipos de condiciones hidráulicas dependiendo de la pendiente del canal y del caudal que está pasando. La alcantarilla puede escurrir en forma libre, como está aquí, pero también puede haber condiciones de alcantarilla ahogada, en que, por ejemplo, acá se me ahogó. Ahora, vamos. Si podemos, vamos a ir a terreno y vamos a ver alguna alcantarilla para ver cómo va cambiando esta condición. Se me puede ahogar agua abajo o se puede ahogar agua arriba. ¿De qué va a depender de la pendiente agua abajo? Si la pendiente agua abajo es fuerte y hay mucha pérdida de carga para el ingreso, el caudal es mayor de la capacidad de conducción de la alcantarilla, se me va a ahogar agua arriba y va a rebalsar la alcantarilla. Entonces, tengo que hacer todos esos cálculos. Es muy entretenido el cálculo hidráulico de una alcantarilla. Los saltillos y las caídas hidráulicas. Lo que pasa es que el canal tengo que controlar la pendiente. Y el terreno alguna vez tiene mayor pendiente. Entonces, cada cierta distancia empieza a ocurrir que el canal empieza a levantarse con respecto al terreno. Empieza a ganar cota. Entonces, cada cierto tramo tengo que hacer una caída hidráulica. Y ahí viene un saltillo. Aquí tengo un ejemplo, un saltillo que yo construí hace también 35 años atrás. Aquí cae, se fija el cambio pendiente, es brutal. Aquí tengo otro saltillo. Este saltillo me quedó mal hecho. ¿Y por qué me quedó mal hecho? Porque después empezó a erosionar acá. Me quedó corto. En esa época les recuerdo que no tenía computador y el cálculo hidráulico, usted sabe lo complicado que es. Entonces al final lo hice al ojo y me las di de experto y no me resultó bien. Este saltillo hay que calcularlo. Hoy en día no tienen excusa ustedes para no hacer el cálculo porque se puede incorporar incluso en el GERRAS. Y si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. Entonces, los saltillos son importantes porque nos permiten controlar la pendiente del canal y con eso, ¿qué es lo que controlamos? La velocidad. Y aquí hay distintos ejemplos de saltillos que me ha tocado ver. Estas son estructuras. Este es el canal Laja de Guillín. Este no me acuerdo qué canal es. Y este es de uno que es fotografía este año en Copiapó. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos los saltillos y podemos ver que son súper importantes para mantener el caudal, la velocidad, perdón, controlada. El cálculo hidráulico de un saltillo, básicamente el cálculo de un resalto hidráulico, nuevamente apuntes de hidráulica. Entonces voy a tener que calcular la grada para confinar el resalto en, en una zona controlada. Eso lo hemos visto en hidráulica y ustedes pueden hacer el cálculo. Aquí hay algunas recomendaciones del libro de Meri. Finalmente, otro problema que tenemos en los canales son los desarenadores y el problema de los sedimentos, sobre todo la arena y los limos. Entonces, para eso tengo que controlar el sedimento
Y esta es una estructura de un predio de Conchitoro, donde aquí se ve la cantidad de sedimentos que se producía en un desarenador de un predio. En general, los desarenadores, uno de los temas importantes es que hay que poder lavarlo de forma fácil. Entonces, aquí hay una estructura que tiene una caída triangular y eso nos permite ir limpiando después con una manguera, con una hidrolavadora el sistema o dejar correr el agua. Esto se llamaría autolimpieza. Hay varios diseños bien interesantes, ustedes lo pueden ver, pero básicamente el tema es permitir que abrir esta compuerta el desarenador se lave solo. Ahora, ahí tengo un problema, sí. ¿A dónde yo dejo el sedimento? Es muy bonita esta condición, pero funciona bien en la medida que el sedimento lo entrega a un cauce natural, donde no tenga un vecino que se complique por el sedimento. Entonces, en el caso del ejemplo con Chitoro aquí, no tenía esa posibilidad. Entonces tenían que acumular el sedimento y sacarlo a pala. Entonces, esto en la literatura sale súper bien, pero en la práctica algunas veces es un problema no menor el deshacernos del sedimento. Entonces, ojo con esos detalles, tienen que ver cómo me voy a deshacer del sedimento. ¿Está bien que lo dejen en cauce natural o me van a reclamar los vecinos de agua abajo o los otros usuarios del canal? Entonces hay que ver ese tipo de temas. Un sedimentador antiguo, este lo construí hace también como 35, el año 92 lo construí. Era un sedimentador que estaba en el predio de San Carlos y era básicamente una estructura aquí con presupuesto prácticamente franciscano, o sea, mínimo los presupuestos que teníamos. Entonces, ¿en qué se trató el sedimentador? Básicamente venía el canal de riego con una velocidad y se ensancha el canal para permitir que la velocidad baje. Y al bajar la velocidad, ¿se acuerdan que yo siempre hablo de 0,5 metros por segundo, una velocidad para que transporte sedimento? Entonces tengo que reducir la velocidad para que el sedimento baje y aquí se me estaba reduciendo. Ahora, el problema que yo encontré con esta estructura era que se producía un flujo preferencial en esta dirección y esta parte de sedimento no funcionaba. Entonces, para controlar eso, esta foto, una que era aquí me quedó mal puesto, colocamos estas latas. Entonces, estas latas hacen que el flujo zigzague. El agua va por acá, después va por acá, y eso es un sedimentador. Y eso es lo que hace básicamente es que el sedimento se vaya entregando. Y esto es un sedimentador bien austero. No tenía la posibilidad de autolavado, simplemente el sedimento quedaba aquí y había que sacarlo a pala. Y después se usaba para dejarlo sobre el campo. Entonces, en general, aquí hay muchos tipos distintos de estructura, pero el funcionamiento es siempre el mismo. Control de la velocidad, control del eje hidráulico, evitar socavación y controlar los sedimentos. Esas son las condiciones de un diseño hidráulico. Y es lo que y eso requiere experiencia, a ver, entonces aquí hay mucho trabajo, chiquillos. Ustedes tienen que ir viendo, fotografiando estructuras, ver cómo funcionan, pensar cómo las diseñaron, cómo funcionan, qué errores tienen, qué puedo mejorar. Y eso es el aprendizaje que van a hacer a lo largo de sus vidas. Ok, esa era la clase de hoy día. Nos estamos viendo en la próxima.